¿Qué tal? Qué bueno que están aquí con nosotros nuevamente. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de hoy. Y el tema de hoy es la obra personal. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una pregunta que viene aquí: ¿cuál sería tu reacción al ver a mucha gente en un edificio en llamas? ¿Qué estás haciendo para rescatar espiritualmente a la gente del fuego eterno? Y bueno, esta pregunta nos hace reflexionar de si somos sensibles al riesgo, al peligro que corren las personas que no conocen al Señor todavía. El riesgo que una persona que está dentro de un edificio en llamas, el riesgo que corre es evidente, y cualquiera de nosotros podríamos ser sensibles a ello al presenciarlo. Y el estudio nos está animando a hacer la reflexión de si estamos igual de sensibles a los riesgos espirituales que las personas que no conocen al Señor están corriendo, las personas que están cerca de nosotros, en nuestra familia y en nuestro trabajo, en los lugares donde Dios nos ha puesto cada día. Y es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Solo unos pocos son llamados a ser predicadores, dice el estudio, pero todo cristiano nacido de nuevo ha sido llamado a ser un obrero personal, uno que trata individual y personalmente con las almas. Andrés trajo a Pedro a Cristo, y viene allí en el estudio citado Juan 1, 40-42. Recordará, este es el pasaje donde Andrés va y busca a su hermano Pedro y le dice: Pedro, yo creo que hemos encontrado al Mesías, y lo trae con el Señor. Y Pedro ahí es donde le dice, el Señor Jesús ahí es donde llama a Pedro y le dice: tu nombre es Cefas, pero va a ser llamado ahora Pedro. Entonces, por el testimonio de Andrés, viene Pedro a encontrarse con Jesús. Entonces, es un buen ejemplo de lo que estamos hablando hoy, de acerca de ser obreros personales. Es utilizar nuestras relaciones personales para alcanzar a otros para el Señor. Y vamos a ver 4 puntos. El número 1 es razones para ser un obrero personal. Está dividido en varios incisos. El inciso A dice el valor de un alma. ¿Cuánto vale un alma? Podríamos ser la única persona capaz de hacer una impresión en esa persona, en esa alma en particular. Y su alma vale más que todo el mundo. Y ahí el estudio cita Marcos 8, versículos 35 al 38. Esto es donde el Señor está preguntando que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma. O sea, nuestra alma, el alma de cada persona es mucho más valiosa que el mundo entero. No podría comprar el mundo entero, nuestra alma. Y volviendo al estudio, si somos sensibles del valor de un alma, tenemos una razón más para ser un obrero personal. Inciso B, la realidad del infierno. Si creemos verdaderamente que las almas se dirigen hacia una eternidad perdida de fuego infernal, azufre, tortura, oscuridad, angustia y dolor eternos, seguramente haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance por persuadir a los hombres a volverse del pecado a Jesucristo. Y bueno, si los hemos de convencer del peligro en el que están, para que eso sea una de las razones que los mueva a buscar la salvación que Jesús ofrece, nosotros mismos tenemos que estar convencidos de ello, de la realidad del infierno. Inciso C, los sufrimientos de Cristo en la cruz por cada pecador. Pregunta el estudio: ¿sufrió Jesús en vano? Entonces, lo que el estudio está hablando es de que tenemos que tener convicción de la palabra, convicción de que Jesús es Señor y su salvación es para toda la eternidad. Y en este caso, que lo que Él hizo en la cruz no fue en vano. Y con estas cosas, teniendo esa convicción en nuestro corazón, tenemos razones para testificar y compartirles a otros. Inciso D, lo vacío, la necedad y la vanidad de este mundo. En Cristo hemos hallado algo. Aquí esta razón de compartir es el darnos cuenta que no hay ninguna otra cosa que pudiéramos nosotros ofrecerle a la persona que realmente les vaya a ayudar con los problemas de la vida diaria, con los problemas en su matrimonio, en su familia, con sus padres, con sus hijos, problemas de salud, problemas económicos, problemas en el trabajo. Podemos dar muchos consejos y el mundo está lleno de personas que pueden dar consejos, pero solamente Jesús puede transformar las vidas
y venir a llenar ese vacío. Inciso E, el deseo de tener todo el círculo familiar en el cielo. ¿No sería triste saber que falta uno de la familia porque fuimos perezosos o descuidados? Entonces, una razón de compartirle a otros, en este caso compartirle a nuestra familia, es que ellos también estén una eternidad con nosotros, con Jesús, ahí en el cielo. El deseo de tener todo el círculo familiar. Las glorias del cielo, inciso F, incitan al obrero personal a buscar a otros con quien compartirlas. Dice la palabra de Dios que de gracia hemos recibido, demos de gracia. Y así como Andrés corrió a buscar a su hermano Simón Pedro, para que él también conociera a Jesús, así nosotros debemos querer compartir con otros la bendición que hemos recibido al conocer al Señor. Inciso G, las recompensas personales ofrecidas a los fieles ganadores de almas. ¿Okay? Entonces, el Señor nos está esperando en el cielo y cada uno de nosotros, dice la Biblia claramente, vamos a recibir conforme a nuestras obras. Entonces, los que tengamos más que presentar al Señor del trabajo que hacemos por Él aquí en la tierra, vamos a recibir mayor recompensa. Esa es otra buena razón para esforzarnos en nuestra obra personal y alcanzar a otros para el Señor. Número 2. Las necesidades de un obrero personal. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesita? Inciso A, él mismo, el obrero, debe ser salvo y estar seguro de su propia salvación. Hablábamos ahorita de tener esa convicción antes de poder llevar a otro a tener esa convicción. Inciso B, debe el obrero vivir una vida pura en lo interior y en lo exterior, una vida rendida a Jesucristo. Esto habla del testimonio. ¿Qué opinan las otras personas de nosotros en la casa, fuera de la casa? Y que ese testimonio externo sea congruente con el interno, que no sea nada más una fachada, sino que ya haya el Señor producido en nosotros un cambio profundo. Esto no quiere decir que tenemos que ser perfectos en todas las áreas de nuestra vida para compartir a otros, pero que estamos haciendo un esfuerzo consciente y que se ve un progreso y que estamos caminando en esa dirección. Entonces, si fuéramos perfectos, tal vez las personas no se podrían relacionar e identificar con nosotros. Pero porque estamos esforzándonos y hay un deseo sincero en nuestro corazón, eso cumple este requisito. Inciso C, debe trabajar en un espíritu de amor y perseverancia, sin ser arrogante ni autoritario. A Jesús lo criticaban porque lo veían en las fiestas de los pecadores, de los publicanos. Y Jesús les decía, bueno, los sanos no tienen necesidad de doctor. Entonces Jesús podía sentarse con las personas, escuchar sus problemas y entonces ser utilizado por el Padre para traerlos a Él, porque no llegaba criticándolos y juzgándolos, no llegaba, dice aquí el estudio, más bien no llegaba arrogante o autoritario, sino llegaba con un espíritu de amor y de perseverancia. Inciso D, otra necesidad del obrero personal, debe tener buen conocimiento de la Biblia y saber utilizarla. Muchos no hacen obra personal porque dicen no conocer la Biblia. Y bueno, en realidad la ignorancia no es excusa. Estudie la Biblia diligentemente. Son dos cosas que dice aquí este punto. Dice que tenemos que conocer la palabra y usarla, saber aplicarla cuando compartimos a otros, pero que a la vez no podemos usar nuestra falta de conocimiento como excusa. Si ya conocemos al Señor, debemos estar estudiando la palabra. Y con lo que hasta hoy nos ha revelado el Señor, fíjese con lo que el Señor ha hecho ya en mí, en usted, ya tenemos algo que compartir. Ya podemos decir, yo antes tenía este problema, antes luchaba con esto, ahora el Señor ha hecho esto. Y también tener versículos, conocimiento de la palabra que podamos usar para apoyar esa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Inciso E. Debe ser una persona de oración, depender del Señor para que convierta al pecador. Nosotros no convertimos a las personas, no es el Señor el que produce el cambio. Y para que el Señor pueda operar a través de nosotros tenemos que ser personas de oración. Tenemos que estar intercediendo por la persona para que cuando se dé la oportunidad, esa persona esté lista para recibir el mensaje. Inciso F. Su vida, la vida del que comparte, del obrero, debe ser poderosa por estar lleno del Espíritu Santo.
Dice Efesios 5:18, ahí en el estudio, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ya decíamos ahorita que no está en usted, no está en mí cambiar a las personas. Es la palabra del Señor en nosotros, es su Espíritu operando a través de nosotros y en la otra persona lo que produce la transformación. Entre más tiempo pasemos nosotros con el Señor y estudiando su palabra, más vamos a estar capacitados para que nos utilice en ese momento. Y que lo que la persona escuche no esté basado en nuestros argumentos, ni siquiera en nuestra capacidad de comunicarlos, sino el Espíritu Santo que habita en nosotros. Inciso G. Debe esa persona tener compasión por las almas perdidas, pasión por los perdidos. De no ser así, trabajará con un interés muerto, mecánico y sin pasión, y el individuo al que le comparte responderá de la misma manera. Bueno, esto engloba lo demás. Quiere decir que debemos de ser auténticos y genuinos en nuestra relación con Dios. Si realmente estamos pasando tiempo con Dios, si realmente hemos sido llenos de su palabra y de su Espíritu Santo, entonces va a haber una pasión puesta por el Señor en nuestro corazón por las personas a nuestro alrededor que aún no le conocen. Número 3. El método de Dios para la obra personal. Salmos 126, versículo 5 al 6. Es el pasaje donde la palabra de Dios dice que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo trayendo sus gavillas. Hay un costo en sembrar y la palabra, la semilla es la palabra, pero si sembramos, con gozo vamos a cosechar. Es la enseñanza de este versículo y este punto lo utiliza paso por paso para ilustrar una enseñanza. Fíjese, en inciso A dice el ir. Irán dando y llorando. El ir en la obra personal. No esperes que el pecador te hable o que tome la iniciativa e inicie la conversación, porque la orden de Dios es que nosotros vayamos al pecador y que dirigamos la conversación hacia la salvación. El Señor va a poner las oportunidades. El Señor va a poner momentos en los que nosotros ya estamos entablando una conversación, ya estamos en el lugar correcto y podemos compartir. Pero nosotros tenemos que guiar la conversación. Tenemos que usar las mismas cosas de la vida diaria, los mismos problemas, los mismos logros y éxitos, las cosas que la gente ve en nosotros, para encaminarlos a platicar de cómo es el Señor el que ha transformado nuestras vidas y poder compartirles. Inciso B. El corazón quebrantado en la obra personal. Ahí el versículo dice, irán dando, llorando, llevando la preciosa semilla. Jesús también lloró. Jesús lloró sobre Jerusalén, dice el estudio. Su corazón estaba lleno de compasión por los perdidos. Pablo, otro ejemplo en la Biblia, el apóstol Pablo también lloraba por las almas. Dice ahí en el estudio Hechos 20:19, con muchas lágrimas y pruebas. Y Hechos 20:31, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo tenía pasión por las almas. Entonces, tener esa pasión, ese dolor en nuestro corazón. ¿Qué pasa si no lo tengo? Se lo pido al Señor. Señor, ayúdame a tener compasión, la compasión que tú tienes por las personas a mi alrededor. La palabra de Dios es el inciso C, y dice el salmo que leímos, lleva la preciosa semilla. Bueno, la semilla es la palabra, de lo que el Señor ha puesto en nosotros, y que nosotros estamos aportando en ese momento, nuestro tiempo, nuestra experiencia, lo que nosotros hemos vivido, nuestro testimonio. Lo que va a producir el cambio es la palabra, que también el Señor ha puesto en nosotros. Dice aquí, no espere que la gente se convierta por su retórica, su lógica, sus argumentos. El apóstol Pedro nos dice que los hombres nacen de nuevo por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Apréndase los versículos de memoria, dice aquí el estudio. Dependa de la palabra de Dios para la convicción de pecado y la renovación de fe. Yo aquí le recomiendo que como usted está compartiendo, así que aunque pueda decir los versículos de memoria, es bueno que traiga su Biblia a la mano para que pueda abrirlo y encontrar el versículo e incluso hacer que la otra persona lo lea, decir, mira, lee este versículo, para que la persona vaya basando lo que estamos diciendo, no en nosotros, sino en la palabra de Dios. Inciso D.
La certeza de los resultados. ¿Funciona compartir? Bueno, lo que funciona es la palabra de Dios. Dice aquí, volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ese que sembró con llanto, va a volver con gozo, trayendo el fruto de su cosecha. Dice el estudio, uno no ganará a todos los que le escuchen, pero ciertamente ganará a algunos. ¿Qué es esto? Que no todos los que nosotros les compartamos van a recibir el mensaje. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo tenía ese tipo de respuesta. Había multitudes escuchándole y muchos no decidían seguirle, la mayoría. Él dijo que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces, ¿no sería maravilloso si ganáramos tan solo 2% de ellos para el Señor? Dice el estudio. También podríamos hablarle a la misma persona 10 veces y no ganarlos hasta la 11ª ocasión. Entonces, el dar resultados, tenemos que ser constantes y tenemos que saber que no todas las personas van a estar listas. Tal vez alguien que le compartimos hoy va a terminar aceptando el llamado del Señor años después a través de el testimonio de otra persona que le comparta. Inciso E, el gozo del evangelista volverá a venir con regocijo, se cosecha con gozo. La Biblia habla de gozo en el cielo por pecadores que se arrepienten. Eso está ahí en Lucas 15, 7 al 10. Isaías 53, 11, que está en el estudio, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El gozo de la salvación personal es a menudo sobrepasado por el gozo de ganar almas. Entonces trae una satisfacción tremenda más que ninguna otra cosa que el Señor nos use para los propósitos para los que nos creó y nos alcanzó. Y uno de ellos es que podamos compartirle a otras personas y traerlos a los pies de Jesús. Número 4. Procedimiento y reglas generales. Inciso A. Busque oportunidades y ore por ellas y entonces aprovéchelas. Entonces tiene que ver con estar atento a lo que Dios ya está haciendo a su alrededor y reconocer cuando Dios está operando y verlo como una invitación para trabajar ahí en lo que el Señor ya está haciendo. Para esto hay que orar y decirle, Señor, ayúdame a estar atento, ayúdame a utilizar bien las oportunidades que tú creas. Inciso B, guíe directamente a una definida aceptación de Cristo. La conversación puede empezar de muchas maneras y pueden darse diferentes razones por las que estamos compartiendo con esa persona. El fin es uno solo. El fin de nuestras conversaciones debe ser llevar a las personas a los pies de Jesús, que ellas conozcan más, acercarlos más, si no es posible traerlos a tomar la decisión, al menos acercarlos más y hablarles de la importancia de que acepten a Jesucristo. Inciso C, trate con personas de su misma edad y sexo si es posible. No obstante, si el Espíritu Santo le guía a hablarle a alguien más, no vacile, proceda de inmediato. Esto es solamente que hay que tener cuidado de realmente ser dirigidos por el Espíritu y que no fuera a ser de tropiezo para nosotros o incluso para la otra persona. La atención y el amor que le estamos mostrando, que no pudiera ser malinterpretado y usado incorrectamente. Hay que tener cuidado. Muy bien, el inciso D, sea cortés, no sea autoritario, deje que ellos también hablen, no discuta. Hablábamos de hablar con amor, de hablar con misericordia a las personas, de permitir que ellos hablen, que ellos se expresen, a que la conversación no termine siendo una discusión. Más vale hacer una pausa y volver a intentar en otra ocasión que terminar peleados, que es completamente opuesto al propósito que estamos buscando, que es mostrarle a las personas el amor y el carácter de Dios y llevarlos a sus pies. Inciso E, evite usar familiaridad. Algunos lo apreciarán, pero la mayoría les disgustará. Esto habla de hablarle a las demás personas con respeto, para que puedan también tratarnos a nosotros con respeto y escuchar el mensaje, recibir el mensaje. Inciso F, trate con el individuo a solas si es posible. En medio de mucha gente se hallará cohibido y se escudará con excusas. Inciso G, siempre guarde los secretos. Cuando las personas nos confían algo en esa plática o pláticas que vamos a tener, debemos de ser cuidadosos de no exponerlos. Inciso H, no entre en discusión.
hablamos de eso. Dice aquí, el diablo usa como un desvío del camino de la conversación estas discusiones. Tenemos que enfocarnos en Jesucristo y lo que la persona, lo que el Señor Jesús puede ofrecerle a esa persona. Lo que estamos buscando es que la persona le entregue su vida al Señor Jesús. Inciso I. No dependa de su propia habilidad o experiencia. Manténgase orando en silencio por la dirección divina, aún mientras está ahí. Es importante orar antes, pero en el momento constantemente. Mientras escuchamos, estamos diciéndole, Señor, ayúdame a responder de acuerdo a tu palabra. Úsame tú, sé tú el que da la respuesta. Inciso J. No sea impaciente. Esta es una decisión tremenda. Por eso decíamos que es una semilla, es como sembrar. No podemos estar impacientes porque no vemos el fruto cuando depositamos la semilla apenas hoy. Entonces hay que ser pacientes. Es una gran decisión. Y termina diciendo el estudio, cuando la persona esté lista para hacer la decisión, ore con ella y por ella, pero también haga que la misma persona ore audiblemente si es posible. Entonces termina la conversación diciendo, ¿quieres que ore por ti? Vamos a orar. Y luego usted le dice, ahora repite conmigo. Entonces termine con una oración. Luego dice, después de la oración, muéstrele un pasaje bíblico para darle seguridad de la salvación. Inmediatamente el enemigo viene como en la parábola del sembrador a querer robar la semilla y tenemos que cuidar y proteger la semilla y decirle, mira, aquí dice la palabra, y hablarle de cómo hay fiesta en el cielo por la decisión que él está tomando, y hablarle de cómo el Señor es el que va a producir el querer y el hacer por su buena voluntad. Y la palabra que el Señor traiga a su corazón de inmediato, y si no, tenerla preparada para compartirla con la persona después de orar por ella. Si es posible, manténgase en contacto con el convertido y continúe instruyéndole. Esto es muy importante y necesario. Guíe a esa persona, también de ser posible, que fuera alguien cercano que usted frecuenta, a que testifique y a que trabaje por Cristo de inmediato, como es el propósito del estudio de hoy. Y al final dice, si usted falla en sus intentos, siga orando, siga intentando y Dios dará gracia y fruto. Lo animo a que aplique la palabra que hemos recibido hoy y vamos a orar para que el Señor la selle en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, porque cada uno de nosotros estamos hoy aquí y confiamos en ti y clamamos a ti y vamos a tu palabra y recibimos sustento para nuestro diario vivir, porque tú usaste a otra persona para compartirnos de tu palabra y de tu amor. Señor, que podamos ser instrumento en tus manos. Señor, que podamos ser valientes en esto y obedientes a tu palabra y que podamos regresar gozosos trayendo en nuestras manos el fruto de tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.